a Zona Cero. Entramos en nuestros queridos monográficos de la Zona Cero. Y atención, porque el de hoy viene tremendamente terrible. Vamos a hablar de las momias. Hay una frase muy típica y muy tópica que utilizamos en nuestro contexto cultural. Aquello de polvo eres y en polvo te convertirás. Pero a veces esto no funciona. En todo caso, polvo de momia, porque hoy vamos a hablar de las momias. Momias artificiales, momias naturales. Y aquí tenemos a nuestros expertos en momias, nuestros momiólogos, que son Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Te gustaría ser momificado? Pues espero que no. Da cierto repelús, ¿no? Sí. Entonces, saber que ahí tu cuerpo va a ser exhibido. Eso se lo comentaban a Santa Teresita del Niño Jesús. Sí. Que, bueno, pues era mujer que ya era santa en vida. Y un fiel pues le comentó, dice, bueno, tú cuando mueras solo te falta ya que tu cuerpo se convierta en incorrupto, ¿no?, para poder venerarte. Y decía, pido a Dios que no sea así. Y efectivamente, es de los pocos cuerpos de santas que no está incorrupto. Estoy hablando de Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux, no de Santa Teresa de Ávila. Exacto. Pero Jesús Callejo nos habla de esas momias que quedan sus cuerpos momificados, esos personajes que sus cuerpos quedan momificados. Y se puede hablar ahí de momias naturales. Pero Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Luego están las momias artificiales, las momias provocadas, ¿no? Claro, esas las buenas son las que tienen una auténtica maldición cerca. Es que sí, por ejemplo, momia... la maldición del siglo XXI. Sí, una momia. ¿Quién le llamará a estas horas? Es decir, que una momia sin maldición es una auténtica momia. Sí. Y no lo decimos porque ya hemos visto la película, que yo también he visto. No sé si siquiera se ha estrenado la película de la 2. El retorno de la momia. No, todavía no. Pero una buena momia es la que tiene una maldición que se aprecie, como Dios manda, una maldición aterradora que mata a todo el que se acerca por allí. Por supuesto hay que tocar ese tema. Y luego están las momias naturales, las momias puras, es decir, las momias que no se deben a la acción humana, es decir, que el ser humano no ha pretendido conservar los cuerpos como tales, sino que la acción combinada de los elementos y naturaleza del terreno en el cual fueron depositadas ha permitido que los arqueólogos o los exploradores se hayan encontrado con restos humanos que muchas veces conservan el auténtico aspecto que deben de tener. Hay algunos casos preciosos como el del permafrost de las momias escitas de los montes Altai, que es algo impresionante porque durante unos segundos sus descubridores, una fracción de apenas unos minutos, les permitió ver como a través de una losa de cristal cómo había sido el mundo de hace 4.000 años. Qué maravilla. Bueno, pues eso son las momias artificiales, pero lo que nos comentaba Jesús son nada más y nada menos que lo que entendemos por cuerpos incorruptos. Si es que casi serían 3 clasificaciones. De hecho, hay una autora de Nueva Orleans llamada Joan Crude que escribió un libro en el año 77 titulado Los Incorruptibles. Así que, inconfundible título. Los Incorruptibles. Los Incorruptibles. Los Incorruptibles de Elliot Ness. Y ella hablaba de 3 categorías de cuerpos preservados y hasta analizaba 102 casos distintos. Bueno, pues estas 3 categorías de cuerpos preservados serían, por una parte, los conservados deliberadamente, otras serían los conservados accidental o naturalmente, y por último, los auténticamente incorruptos. Estos son los que ya entrarían dentro del mundo de la religiosidad. Los primeros en los que se utiliza alguna sustancia, los segundos que intervienen en la naturaleza, y los terceros ya... Los que intervendrían dentro de ese ámbito sagrado, religioso, que sin ser milagros, porque la Iglesia nunca ha reconocido que estos cuerpos incorruptos sean milagros, pero sí que lo considera como un fenómeno sobrenatural más que avala la santidad del personaje, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que en el caso de Juan XXIII pues se utilizó algún tipo de sustancia, ¿no?, para que su cuerpo quedara... O a lo mejor no intentaban eso, pero bueno. No, además hay la teoría de Reverte Coma, el profesor Reverte Coma, que sabéis que bueno, pues es uno de los expertos que hay en medicina forense. De hecho, el que mejor lee los huesos. Sí, exactamente. Tiene un museo en la Universidad Complutense donde recoge, un museo macabro, se podría decir. El Museo del Crimen. Donde recoge todo tipo de cosas. Es que el Museo del Crimen es una parte del museo que tiene, porque también tiene momias, tiene cráneos trepanados, tiene hasta una silla eléctrica, tiene una cosa increíble por allí. Y él habla de una teoría que, si quieres, ya te la apunto porque me parece bastante interesante, sobre la posible momificación del cuerpo de Juan XXIII. Sí. Y habla de la saponificación. ¿Saponificación? Sí. O, para que lo entendamos mejor, la hidrólisis de las grasas. Ah, bueno, digo... Ahora lo hemos entendido genial. Queda claro, ¿no? Digo, a lo mejor algún batracio. Bueno, Roberto Coma decía que hay unas condiciones muy especiales donde se producen los cuerpos incorruptibles. Y sobre todo en gente que tenía grasas, ¿no? En el caso de Juan XXIII, pues bueno, pues era una persona oronda y se supone que comía bastante bien. Bueno, pues el hecho, o sea, la explicación técnica de esta saponificación es que los tejidos corporales se convierten en una especie de jabón amoniacal bajo una piel exterior endurecida.
Y así se han encontrado pues cadáveres anteriores. Yo tengo aquí recogido, por ejemplo, el caso de Wilhelm von Ellenborgen, que murió en 1792 en Filadelfia y que su cuerpo aparece así, es decir, la piel dura, pero dentro es como si fuera una especie de jabón, de sustancia jabonosa. Es una sustancia parecida, pues eso, a un jabón que se denomina adipocira y que los franceses, que son más directos en esto, le llaman grasa de cadáver. Su causa, es aparte de las grasas que pudiera tener el cadáver, es que la inhumación se realiza en un suelo húmedo y con una proximidad de materias en putrefacción. Y eso hace que dentro se conserve, ¿no? Pues como bueno, pues de una forma como muy natural el cuerpo, sin que se llegue a producir una corrupción, una putrefacción. Pero es un proceso natural, ¿no? Porque algo similar ocurrió a la fundadora de las religiosas del Buen Pastor, la beata Marie de Saint-Ephraim Pelletier. La beata Pelletier, que murió en 1868, se sabe que fue encontrada así. O sea, el aspecto externo era como si hubiera muerto hacía pocos días, pero cuando tocabas un poco la piel, dentro estaba como movible, como sustancia gelatinosa, este tipo de grasas del cadáver que llaman los franceses. Y se supone, y esa es la teoría del doctor Pérez Reverte Coma, que puede ser un proceso de saponificación que hasta que los investigadores, hasta que los médicos pues no lo investiguen seriamente, no se podrá saber. Pero, ya digo, no deja de ser curioso, ¿no?, que también se produzca este tipo de veces proceso. También interesa la naturaleza, como bien apuntaba antes Jesús. Me estaba acordando ahora, lo contamos aquí en el programa hace ya algún tiempo, el relato de aquella montañera que llegó a lo más alto del mundo, a la cumbre del Everest. Bueno, pues dice que en el camino hacia la cumbre te puedes encontrar con 50 o 60 cadáveres momificados. Son montañeros que quedaron allí. Dice que el cansancio es tal que lo único que quieres es pasar por encima de ellos. Y están tal y como quedaron, ¿no? Se han quedado allí intactos. Dice que lo único que se ve en la cumbre son muertos y bombonas de oxígeno. El de Mallory, así quedó, es el ¿no? caso. Claro, bueno, ahora sabes que la prueba que buscan de Mallory es la cámara fotográfica. La cámara, sí. Pues el caso de las momias naturales mejor conservadas correspondería justo a un ejemplo parecido a ese. La diferencia es que no hace falta muchas veces subir 8.000 metros. Uno de los casos más sorprendentes, que a mí me ha parecido siempre impactante, lo que pasa es que la desgracia es que fue en el siglo XIX y no ahora, si hubiera sido ahora se hubiera convertido en un caso parecido a las momias chinas, aunque este es muchísimo más espectacular, fue el que se dio en los montes Altai, en el extremo oriental de Siberia, en la frontera con Mongolia y China. Sí, por donde corría sus aventuras Gengis Khan. Sí, efectivamente, muy cerca de la zona de nacimiento de Gengis Khan, donde se encontraron en el Parzirk, a mediados del siglo XIX, unos exploradores rusos que se ocultaron en una serie de cuevas, bueno, para protegerse del frío. Se encontraron de repente con que estaban apoyados o sentados en una zona, una cosa que se llama en Siberia el permafrost, que es una zona en la que el hielo se acumula en los huecos de roca. Entonces, a la mañana siguiente, después de haber dormido, cuando iluminaron con las antorchas el lugar en el que se encontraron una escena que tuvo que ser impresionante. Y es que se dieron cuenta que estaban andando sobre una especie de capa de hielo que tenía debajo las tumbas de varios reyes escitas, enterrados con sus caballos, sus mujeres y sus cuerpos, con sus armaduras de combate, sus arreos, los caballos, los carros, todo como a través de un cristal, como en un cuento. Entonces, desgraciadamente, cuando rompieron el hielo, todos los tesoros se conservan ahora mismo en el Hermitage de Leningrado, los cuerpos se perdieron. Pero durante una fracción de segundo, un grupo de exploradores en el siglo XIX vieron una escena exactamente igual de cómo era el mundo hace 4.000 años. No me digas, eso es impresionante, pero el susto debe ser tremendo. El susto fue tremendo porque conservaban los tatuajes enteros, estaban tatuados de cabeza a los pies, con tatuajes azules de glasto, y las barbas, perfectamente, se veían las barbas y las trenzas del pelo rubio. Es decir, tuviese una especie de sensación extrañísima de encontrarte de repente con el tatarabuelo ahí debajo, mirándote además, con una cara extraña. La verdad es que el impacto tuvo que ser tremendo porque se dieron cuenta que habían estado durmiendo encima del féretro de los muertos que llevaban varios miles de años congelados. Y todo eso pasó a San Petersburgo, al Hermitage. Sí, los tesoros, es decir, los tesoros de las tumbas de Parzirk se conservan entero. Incluso les arrancaron parte de la piel de los tatuajes para ver cómo eran las formas, que incluso se conserva parte de la ornamentación, bueno, los carros, los arreos de los caballos, parte de las cornamentas de ciervo que llevaban falsas. Bueno, la verdad es que es algo espectacular. Lo que pasa es que en aquel entonces no se sabía muy bien para qué podía servir una momia. Luego lo veremos al final cuando hablemos de casos más siniestros, de momias sacrificadas y demás. Lo que vemos, Jesús, es que momias hay por todo el mundo. Hay por todo el mundo, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de momias hay que hablar de las naturales y de las elaboradas o artificiales, ¿no? Cuando se habla de las artificiales siempre nos vamos a las momias egipcias, que son las más conocidas, y ya las películas se encargan de difundir ampliamente pues esa temática, ¿no? Y, por supuesto, pues siempre haciendo un poco honor a la historia. El proceso de momificación en Egipto era además muy complejo y era privilegio para unos pocos, ¿no? Para unos pocos. Pero fíjate las paradojas que se dan, porque al final
En la historia se ha demostrado que las momias naturales de los obreros han quedado mejor preservadas en el tiempo que las momias de los faraones. La arena, luego hablaremos de la arena. Se han encontrado momias perfectas de auténticos don nadie, Sí. Y que no tuvieron que hacer nada más que ser enterrados pues en el desierto, ¿no? Y por supuesto, al ser un terreno pues muy seco, sabes que absorbe toda la humedad y se produce la deshidratación rápida y progresiva de los tejidos orgánicos. Bueno, pues eso ha hecho que hayan permanecido muchísimo más ese K del que cavaban los egipcios, muchísimo más que el de sus faraones. Lo que nos han mostrado siempre las películas es, bueno, tanto tienes, tanto te momificamos. Claro, si es que el proceso de momificación egipcio, sabes que duraba ni más ni menos que 70 días. 70 días, sí. O sea, que ya eso te está indicando no solo los 70 días en sí, sino la elaboración, la cantidad de sustancias que había que utilizar, y bueno, y el mimo, y el decoro, y el ritual que había que utilizar. Vamos, bueno, si tus arcas andaban en siguas, te hacían un apañito y ya está. no estaba al alcance de cualquiera. Sí. Pero desde luego sí que era interesante saber un poco cómo era ese proceso de momificación, porque nada se dejaba al azar. Sabes que incluso el taller de modificación ya se llamaba la Casa de la Vitalidad, porque bueno, lo que se pretendía allí no era preservar los cuerpos para que tuvieran un aspecto más digno, sino sencillamente dejarles preparados para su resurrección, ¿no? Para su inmortalidad prácticamente, no su resurrección física, pero sabían que después de ese viaje del más allá, que se relata largo y tendido en el libro de los muertos, pues se tiene que su otro yo, por decirlo así, tiene que volver a vivir plenamente, y además con la condición que le estaba, la condición faraónica, de que se le revistiera de todo tipo de adornos, de utillaje, de comida y de sirvientes, ¿no? Y es verdad, Jesús, que te sacaban los órganos y te los iban colocando uno a uno en unas vasijas. Claro, fíjate, el proceso te lo resumo porque es bastante espeluznante, ¿no? Es un proceso que duraba 70 días, como os he comentado, y mientras un sacerdote, que era el que se procedía a todo este tipo de modificación lenta y exhaustiva, otro sacerdote iba recitando fórmulas del libro de los muertos. Era importante eso. Bueno, primero lo que se retiraba era, por las ventanas de la nariz, se retiraba una gran parte del cerebro. No digo cómo, porque poner los pelos como escarpias, pero se retiraba. Como todo el cerebro no podía salir por la nariz, Sí. el resto era disuelto mediante productos aromatizados. Y después sacaban el resto de las vísceras, menos una, curiosamente. El corazón no lo tocaban. Pero, bueno, ¿cómo retiraban el resto de las vísceras? Se hacía una especie de incisión en el costado, y a partir de ahí iban retirando las 4 vísceras para ellos importantes, que luego eran colocados en sus respectivos vasos canópicos o vasos canopis. Una de ellas era el hígado, bajo la protección siempre de las 4 diosas. El hígado bajo la protección de la diosa Isis, los pulmones se ponía en su correspondiente vaso canope bajo la protección de Neftis, el estómago, que estaba dedicado a Neith, y los intestinos bajo la protección de la diosa Selkit. Bueno, Entonces, pues hígado, pulmones, estómago e intestinos. Ya te digo, el corazón no se tocaba para nada. Y los riñoncejos tampoco. Ni los riñoncejos tampoco. Eso se ve que esa parte no la consideraban por lo menos digna. Sí. Luego lavan el abdomen con un vino de palma y lo empapan todo con aromas. Y luego rellenan o lo llenan todo de una mirra machacada, ¿no? Todo el interior que ha dejado vacío, ¿no?, en la extracción de estas vísceras, que colocan en sus 4 vasos canopes, y se puede ver perfectamente, además, el que vaya al Museo Arqueológico del Cairo, cómo todo el ajuar que tiene Tutankamón, pues aparecen esos 4 vasos canopes con la efigie de cada una de estas diosas que acabo de decir. Claro. Bueno, luego el cuerpo era sumergido en natrón seco durante 70 días, duración de la ocultación de la estrella de Sirio, y no es el momento ahora de decir la importancia que le daban los egipcios a la estrella de Sirio, gracias a lo cual se convertía todo ese cuerpo ya en incorruptible. Y una vez, bueno, por fin ya lavado y secado sobre un lecho en forma de animal, lo que estaba sostenido por 4 patas, se procedía al vendaje. A ese vendaje, que se necesitaban cientos de metros de lino muy fino para proteger el cuerpo completo. Y se comenzaba por las extremidades y continuaba por el resto del cuerpo, pero siempre metiendo en cada parte una serie de objetos, de amuletos, de talismanes que eran precisos y ritualísticos, sin los cuales la modificación no sería perfecta.
Bueno, pues así quedaba la momia preparada, preparadísima, incorporaban la maldición de turno y ya a navegar por los siglos. Yo no sé, Carlos, si se ha llegado a cuantificar el número de momias que puede haber en Egipto. Millares y millares y millares. El otro día hablamos hace poco de esa noticia que sale todos los años que dice de repente, se han descubierto varias millares de momias en un valle. Bueno, eso es... Bajarilla, ¿no? Bajarilla, ¿no? Sí, son muchísimas porque había una verdadera obsesión por la modificación. En general esto es un proceso social clásico, es decir, cuando la clase alta impone una moda es normal que todo el pueblo trate de imitarlo de una manera u otra. En Egipto es cierto que lo hacían en función de sus posibilidades y, como dice Jesús, no deja de ser una ironía que se han conservado mejor la de los obreros que hicieron las pirámides a veces con los monumentos que la de los faraones que eran robados y saqueados. El castigo de los tiempos. Eso es importante porque es la razón del nacimiento de la famosa maldición. La maldición nace en tiempos ya antiguos, es decir, no es algo moderno que podríamos decir que está implicado en el siglo XIX, XX, cuando los arqueólogos occidentales llegan a Egipto, sino que en realidad viene de tiempos muy antiguos y era una especie de aura negativa de protección que se daba a la propia enterramiento del sujeto poderoso como forma de alejar a los ladrones de tumbas, aunque era bien conocido que ningún ladrón de tumbas se alejaba por eso. Sí. Pero bueno, pues de hecho, si no, hubiéramos encontrado probablemente muchas más tumbas intactas como la de Tutankamón. El hecho de que Tutankamón, que en el fondo era insignificante, como todos sabemos muy bien, no llegó ni siquiera a los 18 años, pues demuestra lo que hubiéramos podido encontrar si encontrásemos tumbas intactas. Yo nunca he descartado que algún día ocurrirá que encontremos una tumba de verdad intacta. Es que intactas muy pocas. Lo que sí que es cierto es que es una tradición de todas las culturas antiguas, al menos en cuanto que la creencia al más allá existe de una manera fuerte, que los sujetos poderosos, cuando más poderosos más, deben ir rodeados de toda una especie de simbología que les permita una vida mejor en las tierras del más allá. El caso de Egipto es muy conocido, el que he contado antes de los escitas en el Permafrost del Paktik, es igual, porque les acompañaban con los carros, con los caballos, con sus mujeres que eran sacrificadas allí mismo, es decir, con sus sirvientes que también eran sacrificados allí mismo, con lo cual cada vez que moría el rey había una verdadera hecatombe. Y entonces, bueno, los sentíamos por el pueblo plano, por decirlo de alguna manera, porque tenía un futuro bastante negro sus sirvientes directos. En otros casos, como luego veremos el caso de las momias de Yuyaco, que son momias andinas, aunque están en el norte de Argentina, del final del tiempo incaico, eran casos de sacrificio ritual en el cual la momia era sacrificada y colocada junto a un volcán. Era una tradición brutal, en el sentido de que la persona no moría de muerte natural y era preparada para su viaje al más allá, sino que directamente para contentar a un dios, a una diosa, normalmente asociado a una cumbre volcánica, a un lugar de peligro, lo que se hacía es que se hacía un sacrificio ritual. En ese sacrificio ritual se mataba a alguien, normalmente era una niña, a la que se colocaba en una vasija dentro muy cerca de la cumbre del volcán, con la esperanza que su alma sirviera para apaciguar a los dioses que vivían en las cumbres. Las más espectaculares, bien conocidas por la edición de la National Geographic de Johann Reinhardt, un arqueólogo americano de origen alemán que hizo 380 hallazgos de momias en las cumbres andinas, en concreto 5 de hace unos 500 años, es decir, el final del periodo incaico, cuando ya había españoles en el altiplano, que fueron descubiertas ya en realidad unos años antes, en los años 50 ya habían sido en parte descubiertas por unas expediciones que desde Argentina dirigieron un agente bastante poco recomendable, como Hans-Ulrich Rudel, uno de los grandes ases de la aviación alemana, y dos socios suyos, Rolf Dangel y Karl Morgen, que aparte de buenos alpinistas y nazis reputados, eran conocidos porque se rumoreaba que tenían pistas sobre la posible existencia del tesoro inca. Bueno, en lo importante, en lo que nos va en lo de las momias, es curioso porque aquí vemos por primera vez hasta qué punto es importante el hallazgo de una momia. Bueno, alguien podría decir, ¿y para qué sirve encontrar una momia? Aparte de para conocer algo sobre la cultura de la civilización que produjo normalmente los ornamentos que acompañaban al difunto en su transcurso hacia el más allá. Bueno, en el caso de Yuyayaco hay algo para mí fascinante que descubrí en National Geographic. Y es que en los restos de una niña que había quedado, donde cuando abrieron la vasija todavía olía carne quemada. Olía carne quemada porque al abrir la vasija vieron que el cuerpo había sido dañado por un rayo que después de muerte le había traspasado desde el hombro hasta un costado y había abrasado la carne, incluyendo parte de lo que era el vestido ornamental que llevaba. Bueno, esta momia tenía algo sorprendente. La niña estaba sentenciada, ¿eh? Sí, pero fijaros que algo sorprendente. Es decir, los investigadores americanos de la Universidad de Minnesota consiguieron extraer carne y sangre congelada, de lo cual consiguieron el ADN. El ADN de una momia inca de hace 500 años. Lo sorprendente es que el estudio permitió investigar entre la población peruana y del norte de los Andes, este caso era Argentina como nación, pero vamos, cuando digo peruana digo en el sentido que eran quechuas o aymaras de población, investigar entre los residentes peruanos de la costa occidental norteamericana si el ADN de esa momia tenía algo que ver con la población de origen peruano que había, y encontraron una descendiente directa, que vive actualmente en la ciudad de Washington.
Una descendiente directa. Directa de la momia que había sido, bueno, o de una hermana o una prima, pariente, como mínimo un grado de consanguinidad muy próximo, de la niña que había salido sacrificada a los dioses del volcán hace 500 años. Sí, porque es que además el ADN que analizaron ahí de esas 3 niñas realmente que aparecieron es el mitocondrial, el que está fuera del núcleo de la célula, y es el que te determina pues siempre el parentesco por vía de madre, ¿no? Entonces se llegó a 2 conclusiones. Primero, que de las 3 niñas que aparecieron sacrificadas ritualmente en este pico argentino de 6.700 metros de altitud, no tenían parentesco entre sí, y después esto, ¿no? Que siguiendo un poco la línea de ese ADN mitocondrial, pues llegan a un descendiente directo. Bueno, pues nada, llegó Pizarro, dirán algunos afortunadamente, porque si no, claro, la descendiente de hoy en día no la hubiésemos encontrado, dada la tenacidad del volcán. Y siguió para confirmar que realmente en estas latitudes argentinas también se había extendido el Imperio Inca, que algunos lo ponían en duda. Sí. No había ninguna duda. Y un caso parecido a este de búsqueda de los orígenes y lo que aporta sobre las civilizaciones, movimientos del ser humano, es el caso de las momias de Urumqi, de las momias encontradas en Lop Nor. Este caso es fascinante por 3 razones. Primero, porque es un prototipo de lo que nosotros comentamos aquí. No son nuevas, se encontraron por primera vez en los años 20. El primer europeo que las describe con toda precisión es ni más ni menos que Nicolas Roerich, que en su viaje y en su libro habla de que él ha visto momias enterradas en los desiertos arenosos de Lop Nor, cerca de los antiguos lagos de sal, donde él aseguraba que esas momias, que estaban liofilizadas por la arena y el paso del tiempo, conservaban cabellos de rubios y pelirrojos en trenzas. Bueno, por supuesto se cachondearon todos durante un buen rato. Esto le ocurrió exactamente igual a otros viajeros, como Swartendorf y otros viajeros del Asia Oriental, que estaban convencidos, bueno, a la vista de las pruebas y de los hechos, que de alguna manera pueblos del norte de Europa, del noreste de Europa, habían llegado en tiempos muy remotos hasta de lugares muy próximos al centro de lo que hoy es China. Por supuesto que no les hicieron absolutamente ni caso. Por supuesto que hoy está totalmente convencido toda la ciencia oficial de que los indoeuropeos llegaron a tierras del norte de China. Claro. Incluso sabe qué idioma hablaban, eran tocarios. Ahora mismo se está llevando una investigación triple, tanto por parte del grupo Cavalli Sforza, de los genetistas, del grupo de la UNESCO, que lo que están intentando es ver con qué poblaciones están emparentados y hasta qué extremos de proximidad. Aunque el estudio genético de las momias chinas no está acabado, todo parece indicar que están muy próximas a ciertas poblaciones del centro del Danubio. Pero aún no hay pruebas concluyentes. Lo que sí que hay pruebas concluyentes es de cómo son y cómo vestían. Claro. Las 2 momias de Cherchen, que se conservan perfectamente, son un hombre y una mujer. El hombre tenía unos 50 años y la mujer unos 29. La verdad es que llaman bastante la atención. Él medía 2 metros, hubiera medido 2 metros de altura, y ella 1,92 metros. Es decir, eran gente bastante bien alimentadilla. Sí. Y debían de impresionar bastante. No, pero siempre se ha dicho, dice, no, la primera avanzada hacia Oriente, Alejandro Magno. Bueno, Sí, jaja. Y ahí viene lo bueno. Bueno, y Alejandro Magno también dejó sus secuelas por allí, ¿no? Se saben que eran locarios, y se sabe que eran locarios por el idioma que hablaban, porque se conservan inscripciones de su último periodo en la época, hechos con caracteres básicamente con devótico, y con carácter árabe, algunas pocas, pero básicamente con los caracteres clásicos de la zona fronteriza entre Afganistán y la India. Y las 2 grandes sorpresas vienen cuando se examina la procedencia original. Bueno, digamos que en resumen muy breve que hay 2 grandes grupos indoeuropeos, el grupo que arbitrariamente han sido llamados en la forma en que pronuncian 100, el grupo Saten, que es el oriental, por ejemplo los eslavos, y el grupo Kentum, que sería el nuestro, el occidental, por ejemplo los germanos, los latinos o los celtas. Sí. Bueno, sorprendentemente los tocarios pertenecen al grupo Kentum, es decir, están emparentados, es decir, la rama indoeuropea de idioma más próxima a ellas son el latín y el celta. Y hay 2 cosas que la verdad es que te ponen los pelos de punta, porque te llaman mucho la atención y te das cuenta cómo se maneja la herencia y de verdad el objetivo del destino del mundo a veces como es. Lo primero lo citó una de las arqueólogas norteamericanas, Campbell, cuando examinando las ropas que llevaban las momias, que se conservan perfectamente, porque unas grandes investigaciones de las líneas de investigación se hace sobre las telas para ver cómo las habían confeccionado, de lo que se han conservado intactas por arena. Dijo, es muy difícil imaginarse lo que uno siente cuando excavando una tumba en el centro de Asia de hace 4.000 años saca el tartán del color del clan de su familia. Es muy bonito como expresión. Sí. Y otra frase que a mí me gustó especialmente, porque la entenderemos perfectamente, lo estamos en esta mesa y todos los oyentes. He dicho que los tocarios hablaban una lengua del grupo Kentum, muy próxima al latín y al celta, y es que un niño, como dijo ella, que es de Arizona, un niño tocario que en los desiertos de Lop Nor, en el centro de China, hace 4.000 años hubiera pedido a su madre agua porque tenía sed, lo hubiéramos entendido perfectamente lo que estamos sentados en esta mesa. Hubiera dicho, mamen aqua. Mamen aqua. Bueno, Jesús, estas historias son preciosas, pero también en España podemos contar historias de momias.
Hay muchísimas momias aquí en España. Hay toda una Bueno, España incorrupta. incluso algunos están todavía vivos. Algunos todavía están vivos. Qué duro, bueno. Pero no hace falta decir nombres. No, Jesús, por Dios. Tenemos un montón de momias y además momias curativas. En algún caso, ¿no? Es verdad que es verdad, la momia puede curar por contacto, dice alguna tradición, ¿no? Sí, salvando lo del polvo de momia, ¿no? Que has hecho mención al principio y que eso sirvió pues, para que se cargaran muchísimas de las momias por los supuestos poderes terapéuticos que tenía este polvo de momia y no tenía ningún reparo en reducirlas a polvo, con lo cual toda la información que nos podía suministrar la momia, pues hacía polvo y nunca mejor dicho. Incluso muchos ganaderos británicos estuvieron surtiendo de polvo de momia o de restos de momia a su ganado. No sé si ahí viene Bueno, después ya sabes. Así está como está ganando. Como ya no había momias, te vendían, es como la reliquia. 100 años después, como te vendían el polvo de momia diciendo que era auténtico con un certificado de garantía. Y bueno, toma usted su frasquito de polvo de momia. polvo de mumi. Y en España hay muchísimas que se pueden dividir entre santos, santas, beatos, seglares, en fin, incluso momias de objetos, ¿no? De hostias o sagradas formas incorruptas y cosas de este tipo, ¿no? Que hay muchísimas para analizar. De hecho, pues es conocido, ¿no? Lo sabéis, que tengo ahí todo un dossier hecho de esta España incorrupta donde recojo pues todo tipo de testimonios que me ha llegado. Y ya son, pues, en fin, la España incorrupta. decenas de folios que he ido acumulando solo en España, tanto en la península como en los dos archipiélagos. Pero bueno, por citar algún caso, y lo que me llama la atención, este tipo de momias que todavía, desde el más allá, ¿no? siguen ejerciendo esta labor terapéutica solo por el mero contacto. Por ejemplo, en Bujanda, en Álava, está la momia de San Fausto, que tiene esta propiedad, y hay romería exclusivamente para tocar la momia de San Fausto, que más que momia, está totalmente... Carlos está encantado. Mira, está riendo, bueno, vea, que poco honor y respeto a San Fausto. Siempre tan... o el cuerpo... Se me ocurren cosas que hacer el fin de semana, pero ir a tocar la momia de San Fausto, sinceramente. El que fue para un nubio. Para haberse muerto en el año 614, en fin, se conserva bastante bien. Sí. O era pariente de Recesvinto, uno de estos, ¿no? Bueno, pero tenemos esas momias y tenemos además momias, pues bueno, la famosa momias guanches, momias vascas. Parece que las antiguas culturas también. Las guanches son muy interesantes porque son claramente diferentes a todas las demás que se han encontrado en Europa Occidental. Aunque puede que no correspondan a poblaciones neolíticas en sí, el hecho cierto es que la simple razón de que existiesen momias entre los antiguos guanches no deja de presuponer algún tipo de relación con las culturas que existieron en el norte de África. ¿Es un proceso parecido al egipcio? Curiosamente no. ¿No son primos? No son exactamente iguales. Lo que sí que parece es que está son artificiales las dos, pero decir, no el mismo proceso. Está en discusión además si los guanches eran realmente camitas o no, es decir, si tenían de verdad un auténtico origen bereber, aunque todas da la sensación de que sí. Y el parentesco con los egipcios aún no está probado. Lo que sí que parece bastante claro es que tanto la cultura egipcia como la cultura guanche están profundamente relacionadas con las culturas neolíticas que existieron en algún momento en el interior de lo que hoy es, pero no era desierto del Sáhara. Es curioso porque el caso de los guanches es la evolución clásica de una sociedad que pierde su cultura ancestral hasta el extremo de olvidarla. Es bien conocido que cuando los normandos se llevan de Bethencourt llegan a Lanzarote, los guanches no saben navegar, o por lo menos han olvidado la navegación a vela. Sin embargo, hay pruebas concluyentes de que en un pasado muy remoto la conocían. Bueno, eso no es el único caso del mundo. Tenemos el caso de Isla Pascua, que es un prototipo de cómo se puede llegar a olvidar el conocimiento general de quien llegó hasta las tierras lejanas. Pero el simple hecho de que existan momias guanches y en discusión, porque digo que sigue en discusión, la existencia o no de pirámides en Güímar, como es bien conocido, pues la verdad es que hay un hilo conductor, al menos fino, pero bastante sólido, que yo creo que sí que abre una verdadera relación entre la cultura egipcia, por lo menos en su pasado más remoto, y lo que luego llegó a las Islas Canarias. ¿Cuál es el origen? Si el origen es atlántico, si el origen es oriental. Bueno, eso está por discutir. Es decir, los historiadores más avanzados o más arriesgados
lo que dicen es que el origen está en el centro del Sáhara, es decir, en torno a lo que hoy ha quedado como restos en Tassili, por ejemplo, de una antigua cultura ancestral que se desarrolló en tiempos muy muy remotos en el norte de África, cuando el norte de África no era lo que conocemos, era un lugar en el que llovía. Era un vergel. Bueno, tanto como... Sí, un vergel. Bueno, pues sí, un vergel. Había praderas verdes. Sí, incluso en la época romana todavía, lo que hoy es frontera entre Marruecos y el Sáhara español, se sabe que era todavía un bosque abierto. Un bosque abierto. Un cierto nivel de... Sí, pero volvamos, Jesús, a nuestros santos. Nuestros santos propios. Que tienen mucho que contar, y tú efectivamente has estado durante muchos años recopilando datos, investigando, haciendo algún campo que otro, ¿verdad? Algún artículo también he publicado en esta línea. Algún artículo. Entonces, supongo que te habrás llevado muchas sorpresas, ¿no? Bueno, pues te llevas sorpresas de todo tipo. Primero porque hay veces que te presentan un cuerpo como incorrupto y cuando vas allí, pues desde luego, bueno, en fin, sí. Piensas que ¿qué es esto? Tiene que haber algo, por lo menos, algo de carne, por lo menos, aunque esté mojonada, pero carne. Y ves que hay algunos que son huesos lirondos, ¿no? Sin más, sin carne, sí. Lo cual te llama mucho la atención porque ves como a lo largo del tiempo, por distintas razones, ¿no? Y pues muchas veces es también por los fieles, de tocar y de recoger, sí, pues pequeñas cositas de su piel, de sus dedos, pues bueno, lo van moliendo, ¿no? Sí, como el caso de nuestra querida Santa María de la Cabeza, pobrecita nuestra. Por cierto, vamos a mandar un saludo a todos los madrileños que están ya con su día de San Isidro. Y bueno, pero es que, Jesús, tú bien sabes que los restos de Santa María de la Cabeza aparecieron, por ahí hasta en el rastro apareció un cofre con el cráneo y con no sé qué. Aquello fue solo comparable con lo de Santa Teresa de Jesús, que a la pobrecilla sí que la han desmembrado. Sí, pero ahí entonces, Jesús, no se puede hablar de restos incorruptos, ¿no? No, es lo mismo pasa como el caso de la momia de San Isidro, ahora que estamos en San Isidro, ¿no? Pues hombre, pocas fotos hay, pero las pocas fotos que se conservan recientes, eso ya no es una momia. Pasa, se llama por tradición, es una forma tradicional de llamarlo, porque el cuerpo sigue venerándose, sigue conservándose. Es verdad que hay toda una tradición, y sobre todo a raíz de la nada de Tolosa, en fin, de 1212, como toda una historia relativa pues al cuerpo de San Isidro, que después, gracias al hallazgo de este providencial pastor, que les conduce por esa especie de atajo y lo cual les permite tener esa victoria, pues después se sabe que aparece milagrosamente el cuerpo incorrupto de San Isidro, que posiblemente en aquel momento sí estuviera incorrupto, pero desde luego lo que ha llegado hasta ahora no hay nada. Pues bueno, te encuentras muchas sorpresas, pero desde luego hay que tener en cuenta de que también no siempre se ha conservado de la misma manera, y cuando se habla de cuerpos incorruptos desde el ámbito religioso hay que ser muy amplios en este criterio, porque después ves algunos que te asusta cuando los ves, porque dices, bueno, qué perfección, y luego descubres que son mascarillas de cera que tiene tanto las manos como en la cara. Por lo tanto, si quitaras esa mascarilla de cera, a saber lo que encontrarías ahí, no estaría tan incorrupto como nos quieren decir, eso, la visibilidad de los miembros. En la Nueva de Tolosa, aquel pastorcillo angelical debió ser el atajo, el camino de cabra más transitado de la historia. Sí. Fíjate que aquello sí que está documentado al final. Pasaron todos aquellos, ¿eh? ¿Qué pasó allí? Sí. Bueno, pues para terminar, queridos míos, no podéis escapar de la maldición. La maldición de Tutankamón, ya sabéis que la maldición de la momia, ha habido muchas maldiciones, pero yo creo que esa es la más celebrada, ¿no? Bueno, es la más celebrada porque coincidió en un momento que, por decir una manera, no había noticias, o de algo había que contar. La verdad es que saltó a la prensa de una manera en los años 20 increíble. La razón es muy sencilla. La razón es que la momia de Tutankamón es el primer caso de tumba encontrada intacta. Claro. Entonces, ya en el mismo momento en que se anuncia a la prensa a través del Reino Unido, con lo que era Inglaterra en aquel entonces, que Howard Carter y su expedición habían conseguido encontrar una tumba egipcia intacta, que además era de un faraón y que el sello iba a ser abierto, bueno, la expectación que había en el mundo era ya increíble. Alguien dice la noticia más deslumbrante de la Belle Époque. Claro, es que de verdad que hay que ver en los películas de los años 20, incluyendo España, lo que es cuando se empieza a filtrar a la prensa de todo el mundo. Había telégrafo, había teléfono, había medios ya de comunicación bastante buenos. Fue la egiptomanía, ¿eh? Claro, sí, es el auténtico comienzo de la egiptomanía, de verdad, no es Champollion, eso es a nivel especialista. Es verdad que Egipto tenía una gran tradición ya desde el siglo XIX dentro de cierta intelectualidad europea, un lugar atrayente, era mágico, era bonito, pero la verdadera piramiditis profunda surge a través del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. De verdad que cuando se anuncia al mundo entero que Howard Carter y su grupo van a abrir el sello y van a levantar y va a entrar una tumba intacta, la expectación creada ya en el mundo era enorme. Cuando luego se producen en la serie de muertes que ahora vamos a detallar poquito a poquito y que alarman a toda la gente porque empiezan a pensar que de verdad puede existir una maldición, es cuando se crea un mito, el mito de la momia, que luego explota muy bien Hollywood en la primera transición entre el cine mudo y el cine sonoro, con una película que ya es clásica, que es la que continúa con el remake, que es La momia. ¿En qué consiste la maldición, Jesús?
Bueno, pues en que todo aquel que entrara en contacto con la momia, precisamente por desvelar ese sueño eterno que tenía la momia, pues acarrearía sus funestas consecuencias. Es una cosa muy habitual dentro de todas las momias, no solo de Tutankamón. Sabían perfectamente los antiguos egipcios que las momias estaban revestidas no solo de ese poder mágico, sino de muchísimos amuletos que eran de oro. De hecho, solo la momia de Tutankamón se encontraron 143 diferentes objetos repartidos en todo su cuerpo, y muchos de ellos de oro. Entonces había que preservarlo de alguna manera, y a partir de ahí empiezan las especulaciones. Es cierto que la gente que encontraba este tipo de momia y las empezaba a desenrollar paulatinamente, sufrían unas enfermedades como muy sospechosas que les provocaba la muerte. Claro, a partir de ese momento se empieza a correr pues la superstición, más que el bulo, de que el contacto con cualquier momia acarrearía en la activación de esa maldición eterna a todo aquel, ya digo, que interrumpiera ese sueño eterno. Lo que empieza a ocurrir con la tumba de Tutankamón es algo que ya había ocurrido en otras tumbas anteriores, porque la de Tutankamón era la más conocida, pero momias había, ¿no? Y es que esa maldición estaba inscrita. La gente empieza a tener miedo, sobre todo los obreros egipcios, diciendo que algún mal iba a caer encima de ellos. Y mira tú por dónde, uno de los primeros en caer es el que financia toda la expedición y toda la excavación, que es Lord Carnarvon. Entonces, a partir de ese momento se sabe que hay unas muertes consecutivas, paulatinas. Todos ellos dicen que de forma misteriosa, después indagando personalmente la muerte de cada uno de ellos, se sabe que se deben pues a distintas fiebres, pero sí es verdad que enfermedades recogidas o causadas en su origen en su estancia en Egipto. Pero la maldición de la momia de Tutankamón se viene abajo en el momento que su principal descubridor, Howard Carter, en el año 1922, no muere, sino que va teniendo una supervivencia tan larga que deja ya de lado un poco esa posible maldición, siendo el primero que entró en contacto con la momia, siendo el primero que recogió todo este tipo de talismanes, y entonces es cuando la gente se empieza a dar cuenta que todo se podía deber a una explicación muy natural, que es ni más ni menos que los excrementos de algunos murciélagos, al entrar en cavidades cerradas durante muchísimo tiempo y ser abiertas, la inhalación de ese excremento, de ese polvillo que es tóxico, es lo que produce ciertas enfermedades en el pulmón y que va provocando paulatinamente una muerte. Los murciélagos fueron los causantes de la maldición de Tutankamón. Eran los custodios, sin querer, del joven faraón de Egipto. Esa 18ª dinastía se cobró venganza años más tarde. ¿Cuántas muertes, Carlos? ¿Cuántos se pudo constatar? 40 y tantas, ¿no? No llega tanto. No llega tanto como prueba real de que estuvieran en relación con ello. Sí que es verdad que desde entonces, sí, yo creo que no pasaron de un poco más de una decena, ¿no, Jesús? En total. No, al final se contabilizaron casi 40. Lo que pasa es que contando a los egipcios que se morían de cualquier cosa. Sí, pero vamos, que la verdad es que sí que es verdad que fue muy impactante, y que es verdad también que actualmente cuando se encuentra algún tipo de tumba no explorada se entra con ciertos medios de protección. No solo por la posibilidad de que hubiera excrementos de murciélago, que no tiene por qué ser siempre así, como el caso de Tutankamón, sino por cualquier tipo de sustancia tóxica, incluso por la posibilidad de la existencia de fuertes alergias que pudieran provocar pólenes que han estado en estado de conservación a lo mejor 4 o 5 mil años, contra los cuales a lo mejor la población actual no es que no tenga defensa, porque defensa tienes, pero te pueden producir un cierto daño de rechazo físico inmediato por no estar acostumbrado a ellos, esos clásicos lugares cerrados. Lo que sí que es verdad es que no se ha vuelto a dar el caso al nivel al menos de Tutankamón, porque claro, estamos a la espera de que se vuelva a encontrar una tumba cerrada intacta. ¿Se encontrará otra? Seguro que sí, Seguro que sí. Bueno, pues después de haber escuchado a nuestros especialistas Jesús Callejo y Carlos Canales, iréis más precavidos a ver la película El retorno de la momia. Yo le diré que entre primero Carlos, según lo que le pase. Sí, que entre primero Carlos, porque además, en cuanto ven a Carlos, los murciélagos salen corriendo, ¿eh? Además, la maldición de Tutankamón no le va a caer, pero la de San Fausto está a punto de caerle. Sí, ha sido un irreverente con San Fausto y... Vale. Sí. Hombre, un compañero recesvinto, la verdad. Sí, voy a llamar a Goethe y ya verás que te va a caer encima. Pues ha sido nuestro monográfico de Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales. El próximo viernes lo seguiremos escuchando en nuestra tertulia de las 4C. Ahí vendrán cargaditos de misterios, como os he acostumbrado. Muchas gracias, chicos. De nada.